Las descripciones de las hazañas de Om Vishnupada Paramahamsa Sri Srimad Babaji Gauradasa Kishora Maharaja está seguro de desconcertar a las personas materialistas. Para uno que está debajo del dominio de los deseos mundanos no pueden entrar en los misterios de los hechos y los pensamientos de una persona plenamente inmersa en la conciencia espiritual. Dan Yasyayam Navaprema, Yasyon Milati Cetasi, Antarvani Vila Pegregasya, Mudra Sustusudurgama. Incluso un erudito más sabio no puede comprender las actividades y síntomas de una personalidad exaltada en cuyo corazón el amor de Dios se ha despertado. Caitanya Caritamrta 23.40, citado en el Bhakti Rasamrita Sindhu, 04/01/17. Hay dos clases de devotos del Señor Krishna, los Bhajananandis y los Gosdhyanandis. Los predicadores liberados, o Gosdhyanandis, que bajan de su plataforma elevada y actúan de una manera inteligente para inducir a las ordinarias jivas condicionadas a tomar la devoción a Krishna. Los Bhajananandis liberados, por otro lado, generalmente no se bajan a la plataforma de Madhyamadikari, el predicador de avance espiritual moderado. Permanecen sumergidos en el servicio a Krishna en la plataforma de la devoción espontánea, toman nota del mundo material ilusorio y los que lo habitan, pero no se involucran en nada de una manera muy superficial. Esto no se debe a una falta de compasión de su parte, pero más bien están determinados por la inspiración que reciben de la deidades y en una profunda humildad que los convence de que son demasiado carentes de devoción y además ayudan a otros en la vida santa. Por otra parte, los pensamientos de los Bhajananandis no siempre son transformados por ellos en una expresión inteligible materialmente. Así, sus palabras y sus actividades pueden parecer a veces inescrutable o de otro mundo. Algunos devotos son instrumentos del Señor en la obra de propagar la ciencia de la devoción. Otros se inspiran en el Señor y sus devotos puros para llevar una vida de aislamiento y renuncia intensa. Podría decirse que Srila Gaura Kishora Dasa Babaji era un auténtico Bhajananandi, de poca predica. Sin embargo, su influencia inspiraba a los mejores predicadores de la época, y ese predicador le daba crédito como su inspiración. Por lo tanto, aunque es un hecho que Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Sarasvati Thakura y Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, todos se destacaron ampliamente en la prédica de la conciencia de Krishna, para el beneficio de todos, no debemos cometer el error de imaginar que un devoto como Srila Gauradasa Babaji Maharaja Kishora era menos avanzado que ellos. Muy pocos devotos en esta edad están calificados para realizar Nirjana Bhajana, adoración solitaria, de la forma de Haridasa Thakura, Raghunatha Dasa Goswami, Goswami Lokanatha, Jagannatha Dasa Babaji Maharaja o Gaura Kishora Dasa Babaji Maharaja. De hecho, los que lo intentan, por lo general terminan meditando sobre la vida sexual y ejecutan secretas actividades ilícitas. Estos esfuerzos son a menudo motivados por el deseo de alcanzar nombre y fama como Vaishnava. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura ha escrito sobre esto y Srila Prabhupada también comentó. Aquí hay una referencia de aquellos que están muy ansiosos de imitar el comportamiento de Haridasa Thakura en una manera poco natural. Hay que recibir la orden de Sri Caitanya Mahaprabhu o su representante antes de adoptar esta forma de vida. El deber de un devoto puro o un siervo del Señor es llevar a cabo la orden del Señor. Sri Caitanya Mahaprabhu mandó a Nityananda Prabhu a Bengal a predicar y pidió a los Goswamis, Rupa y Sanatana para ir a Vrindavana a excavar los lugares perdidos de peregrinación. También en otro caso, el Señor le ordenó a Haridasa Thakura a permanecer allí en Jagannatha Puri y constantemente cantar los santos nombres del Señor. Así, Sri Caitanya Mahaprabhu dio a diferentes personas diferentes órdenes, y, por lo tanto no se debe tratar de imitar el comportamiento de Haridasa Thakura sin ser ordenado por Sri Caitanya Mahaprabhu o su representante. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura condena tal imitación de esta manera. Dustamana, Tumikisera Vaishnava, Pratistaratara, Nirjanera Gare, Tavarinama Kevala Katava. Página 5. Mi querida mente, pues estás tratando de imitar a Haridasa Thakura y quieres cantar el Hare Krishna mantra en un lugar aislado, pero tú no eres digna de ser llamada Vaishnava, porque lo que quieres es la popularidad barata y no la verdadera calificación de Haridasa Thakura. Si intentas imitarlo te vas a caer, por tu neófita posición te hará pensar en mujeres y dinero. Así, caerás en las garras de Maya, y el así llamado canto en un lugar apartado provocará tu caída. Caitanya Caritamrta, Madhya Lila, 11,195. Significado. En su prédica, Srila Gaura Kishora Dasa Babaji siempre habló en contra de aquellos que practicaban el fraudulento cantar en reclusión. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ordenado y aprobado por sus gurús, Srila Bhaktivinoda Thakura y Srila Gaura Dasa Babaji Maharaja Kishora, pasó varios años practicando tal bhajana aislado, un voto similar al de Srila Haridasa Thakura. Sin embargo, no lo recomiendo para sus seguidores. De hecho, él tomó sannyasa, situándose dentro del corpus de Varnasrama al fin de ofrecer un especial respeto a Paramahamsas como Rupa Goswami y Rupanuga Goswamis, incluyendo a su padre y gurú, para demostrar cuán glorioso y qué rara devoción tan perfecta, pura y elevada son las calificaciones para aquellos que quieran seguir en los pasos de las almas liberadas.
Uno no debe, de ninguna manera, malentender la posición de un devoto genuino como Srila Gauradaza Kishora Babaji, que en realidad era un alma liberada, Paramahamsa Babaji. Según el punto de vista material, hizo su aparición en el mundo como un común y corriente vaisya de familia, clase mercantil, y no recibió una buena educación, siendo prácticamente analfabetos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ha descrito su maestro espiritual en su canción Sri Guru Parampara, Mahābhagavatavara, Adi Gaura Kishora Vara, Adi Vajanetejara, Moda, el eminente Mahābhagavata Sri Gaura Kishora Dasa Babaji, cuya única alegría se encontraba en el Adi Vajana, descrita por Srila Prabhupada, en una carta a Rayaramadasa, de fecha del 14 de diciembre de 1967. Convertirse en un tonto es la verdadera calificación para un discípulo de buena fe. Tan pronto como uno cree que se ha convertido en un hombre más sabio que el maestro espiritual, sin duda está condenado al fracaso. Debemos permanecer eternamente como ridículos ante el maestro espiritual, no artificialmente, pero con sentimiento, y entonces podremos hacer algún progreso real. Incluso mi maestro espiritual, un gran erudito, se mostró como un tonto ante su maestro espiritual, quien era un aldeano analfabeto. Así que en el mundo absoluto el tonto es también el maestro, y el maestro también es un tonto en estas relaciones recíprocas. El señor Caitanya también aceptó y se demostró a sí mismo como un gran tonto delante de su maestro espiritual, y todos nosotros debemos seguir este proceso trascendental. En sus pasatiempos manifiestos Srila Gauradasa Babaji Maharaja exhibió un destacado, implacable, de aguda indiferencia hacia el mundo material. Por otro lado, él aprovechó la ocasión para ensalzar las glorias ilimitadas del santo nombre y señalar las variedades de engaños y hipocresía de los así llamados renunciantes, así como también reveló la inutilidad intrínseca de los esfuerzos para la felicidad material. Su prédica era siempre eficaz y penetrante por sus oyentes sinceros. Aunque exteriormente casi analfabeto y aparentemente ciego, los estudiosos se acercaban a él para entender Siddhanta, conclusión de las difíciles cuestiones filosóficas, y recibían siempre explicaciones perfectas. Srila Gaura Kishora Dasa Babaji Maharaja estaba encantado de sentarse y escuchar los discursos de Srila Bhaktivinoda Thakura en Suravikunja, Navadvipa, y respetaba a Bhaktivinoda Thakura como Siksa Guru. Este fue su sincero sentimiento, así como un cumplimiento adecuado de la etiqueta, pues él tomó iniciación de Babaji de un discípulo de Srila Jagannatha Dasa Babaji, Srila Bhagavat Dasa Babaji Maharaja. Srila Bhaktivinoda Thakura era el hermano espiritual de Srila Gaura Kishora Dasa Babaji Maharaja Diksha Guru. Sin embargo, Srila Bhaktivinoda Thakura considerado a Kishora Dasa Babaji Maharaja como su querido amigo, y él tomó Babaji, iniciación de él en 1908. Fue Srila Bhaktivinoda Thakura quien dirigió a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura a los pies del loto de Srila Babaji Gaura Kishora Dasa. En la historia que sigue, que no siempre puede ser perfectamente clara, porque Srila Gaura Kishora Dasa Babaji actuó como lo hizo, pero por lo menos podemos estar seguros de que actuó de acuerdo con el dictado de Krishna en beneficio del mundo. Al oír hablar de su intolerancia implacable a todas formas de hipocresía y engaño y su enorme austeridad y devoción, podemos esperar ganar determinación para practicar la conciencia de Krishna con pureza y griega, renunciar a todas las formas de engaño y duplicidad. Deshonestidad, hipocresía y engaño son anartas, obstructivas contaminaciones del corazón, que están representadas por el demoníaco Bakasura, quien fue asesinado por Krishna. Esto se describe en el Sri Caitanya Siksamrita de Srila Bhaktivinoda Thakura. El Thakura también afirma que sin la destrucción de engaño y deshonestidad, la devoción pura por Krishna no puede surgir. Por lo tanto, debemos orar para que no recordemos de las actividades gloriosas de Srila Gaura Kishora Dasa Babaji Maharaja, el eterno asociado del Señor, la personificación de la renunciación, que constantemente se encuentra sumergido en un sentimiento extático muy elevado. Página 6. Sentimientos de separación de Krishna, y el cortador de los pretendientes hipócritas con el hacha de su incansable misericordia. Tendríamos que ser muy afortunados de ser bendecidos con una partícula de su misericordia. Siendo así bendecido con su gracia divina, uno puede fácilmente superar la telaraña de la ilusoria deshonestidad y el engaño, para ganar la entrada al reino de Dios. Matsevam Varam Aurvimuktes. Tamot Varam Yositam Sanjisangam. Mantas Tesamacitta Prasanta. Vimanyava Surigasada Boye. Uno puede alcanzar el camino a la liberación del cautiverio material, solo por prestar servicio a personalidades espirituales muy avanzadas. Estas personalidades son impersonalistas y devotos. Si uno quiere fundirse en la existencia del Señor o quiere asociarse con la personalidad de Dios, uno debe rendir servicio a los Mahatmas. Para aquellos que no están interesados en estas actividades y se asocian con personas afeccionadas a las mujeres y el sexo, el camino al infierno está abierto. Los Mahatmas son equilibrados. Ellos no ven ninguna diferencia entre un ser vivo y otro. Ellos son muy tranquilos y están totalmente dedicados al servicio devocional. Están libres de ira y trabajan para el beneficio de todos. Ellos no se comportan de una manera abominable.
Tales personas son conocidos como Mahatmas. Bhag 5, 5.2. Los siguientes relatos se han tomado de artículos que aparecieron en la revista Sajohana Tosani, la revista publicada originalmente bajo los auspicios de Srila Thakura Sakcidananda Bhaktivinoda y fue continuada por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Los artículos, que aparecieron por primera vez en 1917, poco después de la desaparición de los pasatiempos de Srila Gaura Dasa Babaji Maharaja, y llevaban el título de Amar Prabhurkata, que en inglés significa Discusiones de mi maestro espiritual. Estos artículos fueron escritos por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, y los artículos originales se pueden encontrar en la Devananda Gaudiya Mata en Navadvipa Bengala Occidental, y S.